mentira. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, por un lado, una información que tiene que ver con declaraciones que dio Sergio Massa el domingo a la noche en el programa de Luis Majul y que habían quedado un poco perdidas y que ayer rebotaron más fuerte, que tenía que ver con la expectativa de algo que le preocupa a mucha gente. ¿Qué va a pasar con el dólar post-balotage, ¿no? El 19 de noviembre. Sabemos que después de las PASO hubo una devaluación del tipo de cambio del 22%, el dólar oficial. Eso significa que se encareció en pesos un 22% el dólar oficial después de las PASO, que es el dólar más barato de todos los que hay dando vueltas en el mercado. Bueno, la pregunta era, como dejó fijo después de esa devaluación, Massa dejó clavado ese dólar, creo que debe estar en 3.70 más o menos en este momento. Y como lo dejó clavado, la pregunta era, después del balotaje, porque en el medio además hubo inflación, con lo cual se fue depreciando el valor del dólar. Entonces le dicen, bueno, post-paso post-balotage, va a haber una nueva devaluación. Y ahí Massa le dijo, no, le dijo, eso ya está previsto incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo, a partir del 15 de noviembre, es decir, la semana que viene, o sea que antes del balotaje, dice Massa que lo que va a pasar es que empieza, le dijo, el crawling peg. Quiere decir que se va a encarecer a la par, digamos, va a evolucionar a la par de la inflación. Y le dijo, de hecho, empieza aumentando 3 pesos. Dice, ya está previsto eso. Entonces, lo que Massa dice es que el 20 de noviembre, pase lo que pase en el resultado del balotaje, dice el ministro de Economía, no va a haber otro salto devaluatorio brusco, sino que lo que va a empezar es a acompañar la evolución del tipo de cambio oficial con la inflación. Se va a ir encareciendo a la par. Bueno, eso por un lado, que es un tema, de preocupación de muchas personas. Recordemos lo que pasó además en la previa, tanto de las PASO como en la primera vuelta, de gente, tratando de darle algún destino a los pesos o anticipando compras en caso de poder hacerlo, justamente previendo que podía haber un escenario evaluatorio después del resultado electoral. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en este último tramo de la campaña, como venimos conversando, van quedando claras cuáles son las estrategias de uno y otro. Sergio Massa tratando de juntar votos en un terreno que le es muy hostil, que le ha sido muy hostil, sobre todo al kirchnerismo históricamente, que es la provincia de Córdoba. Él sacó el 13% de los votos nada más en la provincia de Córdoba, 13%. Y entre Milei, Schiaretti y Patricia Bullrich se llevaron todo el resto de los votos. ¿Dónde pretendía o pretende morder un poco más Massa? En Schiaretti, en el peronismo cordobés. Bueno, no le fue muy bien porque fue a la ciudad de Río Cuarto, dijo traigo la tarjeta SUBE, cosa que además viola la ley electoral, pero Schiaretti, que está bastante enojado en lo personal, se ve, dijo, si en lugar de traer la SUBE, ¿por qué no reparte mejor los subsidios? Que con la SUBE los subsidios son desproporcionados en el área metropolitana y los cordobeses pagamos mucho más caro el transporte que lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Eso por un lado. Y después volvió a sacar un tuit donde habla del gobierno kirchnerista de Sergio Massa, donde vuelve a endosarle el mote de kirchnerista, que sabe que es un mote además que en Córdoba se paga muy caro electoralmente. Después agarró y dijo, y entonces, ¿qué hizo Sergio Massa? Le hizo un gran homenaje a De la Sota. De la Sota falleció, era el socio político histórico de Schiaretti, con el que creó, el peronismo cordobés. De hecho, pero tenía mejor relación con De la Sota Massa, porque incluso cuando Massa fue candidato en el 2015 hicieron una interna juntos. Pero bueno, entonces, para un poco esquivar la situación incómoda que enfrenta con Schiaretti, que no quiere saber nada con el coqueteo de Massa, terminó hablando de la Sota y exhibió también un acuerdo que sí alcanzó con otro ex socio político de ese espacio de Schiaretti, que es Urtubey, el ex gobernador de la provincia de Salta, que dijo que se sentía convocado por el llamado a la unidad nacional de Massa y se sumó. Eso por el lado de Córdoba. Por el lado de Milei volvió al conurbano, que es donde se le dificulta más romper el piso que encontró por ahora Milei en el conurbano, que es mucho más bajo que su desempeño electoral en otras partes del país. Si él lograra subir un poco su nivel electoral en la provincia de Buenos
Buenos Aires, probablemente quedaría mucho más competitivo de lo que ya es. Entonces fue al conurbano de la provincia de Buenos Aires con el discurso más típico del candidato anticasta a los gritos, diciendo hace 23 años que Massa está en la función pública, lo que se discute es si queremos más de lo mismo, dice, o el cambio. Ya sabemos cómo terminan estas políticas, pues lo estamos viviendo hace 20 años. Y Massa, contrariamente, lo que dice es, yo les pido perdón, era un Massa recontra humilde, el que se paseó por Córdoba, lo siento muchísimo, les pido perdón, nunca más Córdoba va a tener que ir a la Corte Suprema a reclamar nada de lo que necesita, porque yo lo voy a hablar con el próximo gobernador. Pero dijo, pero no demos un salto al vacío. Y seguramente estos son los argumentos centrales con los que van a ir el próximo domingo al debate en la Facultad de Derecho. Massa diciendo, perdón si nos equivocamos, hay muchos errores en este gobierno que no es mío, sino que el nuevo va a empezar el 10 de diciembre. Promete incluso terminar con los distintos tipos de cambio, dijo en el 2024, a fin del año que viene, dijo cuando con las exportaciones y sin sequía, dice Massa, va a estar más robusta la reserva del Banco Central y eso va a permitir eventualmente unificar el tipo de cambio o terminar con el cepo. Y Milei insistiendo con que no, que la única solución posible es que hay que dinamitar el Banco Central, pero un Milei haciéndose fuerte en el discurso del cambio, en una inflación que tenemos a casi el 150, 140 y pico por ciento anualizada, y Massa diciendo, les prometo que esto termina, lo peor ya pasó, pero yo sé que la están pasando mal, no demos un salto al vacío. Esas son un poco las estrategias de este último tramo, preocupándose los dos por no cometer errores. Para Massa le costó y le costó muy caro el tema de la falta de combustible, sobre todo en el interior del país. Y bueno, cada día que aparece una noticia, ahora en un ratito vamos a hablar con Hugo Alconadamón del escándalo del espionaje, esperando que no le salte ningún cisne nuevo de acá a las elecciones en el balotaje.